Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a este ciclo de charlas Educar. En esta oportunidad voy a hacer una charla especial, y digo especial porque la pensé como un encuentro o una charla expandida. ¿Y qué quiero decir con esto? Que va a tener tres itinerarios posibles, entre muchos otros, relacionados con el mismo tema central. El hilo es este, ¿no? Lo que propongo, la lectura y la escritura en la cultura digital, tendencias, todo lo que hay, lo que se viene, y educación. Entonces, este es el hilo narrativo, pero van a ser tres charlas, tres tramos autoconclusivos. Esta charla va a cerrar, pero también va a haber otras dos más. Entonces, les recomiendo, si quiere, que después las vean las tres, porque obviamente están relacionadas y se autocomplementan. Bueno, vamos a empezar con este tema crucial, me parece, en este momento de nuestras vidas, que es el derecho a la desconexión digital. Porque en las otras dos charlas, o en los otros dos tramos o itinerarios de la gran charla expandida, hablamos, por ejemplo, obviamente, de la lectura hipermedia, transmedia, de la escritura también, transmedia, de la ecología de pantallas, el ecosistema de pantallas, la ecología de los medios, pero el ecosistema de pantallas, ¿no? La multiplicidad de dispositivos, cómo cambiaron nuestras prácticas culturales, entre ellos, obviamente, la lectura, la escritura, cómo están mutando. ¿Qué pasa con el software, ¿no? Las llamadas inteligencias artificiales que parecen estar en un momento de celebrities y otro tipo de prácticas también, ¿no? Que van permeando la educación, porque la educación forma parte de la cultura. Entonces, esta cultura digital que tiene mucha prisa y mucha aceleración y una especie de vértigo en el que todos los días surgen cosas que, por supuesto, a las docentes y a los docentes nos interesa conocer, porque llegan obviamente a nuestro ámbito. Así que bueno, derecho a la desconexión digital me parece que es un temazo. Y bueno, ahora lo que quiero hacer es, vamos a pasar a la siguiente pantalla, porque acá hago un muy breve punteo, basado en hizo muchas lecturas, muchos textos, libros, artículos, pero bueno, entre todo, digamos, fui haciendo como una especie de cadáver exquisito, y hay una curadora, una filósofa española que trabaja en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, que se llama Alba Lafarga, y que investiga, por supuesto, estos temas, y ella hace un punteo que me parece súper interesante, que está acá. Vamos a ir punto por punto, pero poquito, ¿no? No es que nos vamos a embarullar con esto, sino que como vamos a tratarlo, digamos, como para tener en cuenta algo tan importante para nosotros que es siempre la mirada crítica, el acercamiento crítico a todo lo que sea tecnologías, formatos, herramientas, prácticas. Bueno, el primer punto es que la llegada de las redes sociales monopólicas nos introdujo a todos, tanto en el campo docente como en el campo laboral, económico, social, filosófico, a todo nivel, ¿no? En estas interconexiones, hiperconexiones a un mundo totalmente conectado, en el que sobresalen sobre otras una serie de empresas, digamos, sí, corporaciones, megacorporaciones, que se conocen con el nombre de GAFAM, por ejemplo, porque las principales son Google, Amazon, Microsoft, ¿sí? Apple, Facebook, pero no son las únicas. Estas son las megas, las más gigantes. Pero muchas de ellas que ya las tratamos en la charla anterior del ciclo, que se llama Los algoritmos de cada día, datos y docencia. Si quieren pueden ir a la charla y recordar, que trabajan a través de programas, ¿sí? De algoritmos, que lo que hacen es recabar nuestros datos, extraer nuestros datos, datos digo de usuarios, ¿sí? En todo nivel, por eso digo, en entornos virtuales educativos o en otro tipo de entornos en los que operamos día a día, ¿no? Vivimos, tenemos una vida digital muy rica.
Y cuando bajamos una aplicación, decíamos cuando actuamos, interactuamos en una plataforma y no leemos las condiciones, tal vez, o decimos, bueno, estas aplicaciones son gratis. En realidad no son gratis, porque está bien, no estamos haciendo un pago monetario, pero estamos pagando, decíamos en esa charla, y ahora lo recuerdo brevemente, con nuestros datos, ¿sí? Con nuestra privacidad, con nuestro mundo interno y con nuestra información, lo que llaman nuestra huella digital, no la dactilar, que es la digital, la que dejamos, ¿no? Como decíamos, las miguitas de pan en toda la red, con cada paso y cada actuación e interacción que tenemos dentro de ellas. Entonces, con la llegada de estas redes sociales monopólicas, los algoritmos son, digamos, opacos, porque nosotros no conocemos demasiado bien cómo funcionan y cuáles son los intereses de estas empresas o de estos organismos, a veces también son instituciones, que tienen sus propósitos. Eso hay que estar atento, tienen sus propósitos. Y nosotros, nuestra vida es muy transparente, ¿no? En los espacios digitales. Se sabe todo lo que hacemos a través de nuestras interacciones. Decimos, bueno, hacemos posteos, tenemos Twitter, tenemos estas redes sociales, subimos una selfie, comentamos memes, compartimos artículos o notas que nos parecen muy interesantes, videos, imágenes, fotos, además de todo otro montón de cosas que hacemos. ¿Y esto qué produce? Que estamos muchísimo tiempo conectados, muchísimo tiempo conectadas, que es lo que estas empresas que están detrás de estos algoritmos les interesa, ¿no? Nuestro tiempo en pantalla, porque recaban más información. Estas informaciones, contamos en esa charla, les recuerdo que sirven muy sintéticamente, lo digo, muy sintéticamente, para analizar todos nuestros datos, hacer unas especies de predicciones de nuestros comportamientos para después recomendarnos productos, ¿no? Desde, digo, Netflix hasta, no sé, hacer un paquete, comprar un paquete turístico para 2 días y recorrer algo. Me refiero que en ese espectro grande, todas las empresas, no solo las GAFAM que decíamos, están todo el tiempo tratando de mantenernos enganchados con los clics, porque cuanto más tiempo pasamos en pantalla, ellos monetizan, ¿no? Ganan dinero, tienen un negocio muy lucrativo. Y esto de estar todo el tiempo en línea y interactuando, ya sea desde el ocio, entretenimiento, o desde lo laboral, lo estudiantil o lo que fuese, produce la sensación de una aceleración de los tiempos, ¿no? Porque, bueno, después decimos, bueno, cada vez tengo menos tiempo. ¿Por qué? ¿Qué me pasó en el día? ¿Qué hice? Es esto, ¿no? Acá, el perfil digital, esto que les estoy contando y que ustedes saben porque les pasa, requiere una presencia online. Cuando digo requiere, porque no es que sea obligatorio estar conectado, nadie nos obliga, pero laboralmente nos puede resultar útil estar en una red como LinkedIn, por ejemplo, o para los diseñadores en una que se llama Behance, para subir sus producciones, o mismo nosotros como docentes necesitamos los entornos virtuales de aprendizaje, los MOOCs, los Moodles. Digo, hay infinidad de espacios que requieren un perfil nuestro, en el que nosotros construimos nuestra imagen, por eso digo, puede ser laboral, de trabajo en sí, de estudio, de producción, de mostrar lo que hacemos, de compartir las cosas que hacemos, además de las actividades en concreto que virtualmente tenemos. Entonces, ¿esto qué genera? Una productividad constante. Nosotros lo vivimos, digo, de una manera muy eh, fuerte durante las cuarentenas o los confinamientos, cuando ocurrió la pandemia, ¿no? Digo, bueno, todavía hay algunos casos así, pero digo, durante el momento más fuerte de la pandemia, al que tener los que teníamos, por ejemplo, trabajos u ocupaciones que no eran indispensables y que había que acudir presencialmente, muchos y muchas empezamos a trabajar desde el hogar, desde las casas, haciendo teletrabajo. Y ahí se empezó a generar
digamos que este límite entre lo privado o lo íntimo o lo hogareño o lo propio de la vida social a mezclarse con el trabajo. Bueno, no es que se mezclen, son esferas diferentes, pero bueno, pasábamos de tener una reunión, por ejemplo, virtual con compañeros de trabajo a leer en alguna red comentarios sobre algo que publicamos, a después una videollamada y luego de esa videollamada, bueno, a contestar mails que teníamos pendientes y después, bueno, de paso respondíamos los WhatsApps. Entonces digo, toda esta serie de actividades que llevan tiempo generan un estado como de productividad constante que no paraba, que no para. Antes de la pandemia, digo, también ocurría, pero no de esta manera tan profusa, ¿no? Y que sentimos como que nos está afectando un poco, ¿no? Nos están como saturando algo, porque hay algo de la disponibilidad. Estamos disponibles 24 horas, como 24/7. 24 horas, ay, me voy a tomar un poquito de agua. Perdón. Mm, me entusiasmo y así me pasa. Disponibilidad 24/7, o sea, las 24 horas de los 7 días de la semana haciendo cosas. Y parece que cuando terminamos algo, todavía nos quedan más pendientes, se generan como nuevas tareas, ¿no? Hay una especie de autoexplotación, dice este especialista, Alba. Yo lo vivo en carne propia y creo, por lo que charlo con gente y por lo que los comentarios que recibo, de que a todas y a todas nos está pasando un poco esto, la autoexplotación, ¿no? Y sobre todo de esto, hablando de los espacios virtuales, de los trabajos que se llaman creativos o trabajo cognitivo, ¿no? Como, bueno, trabajo docente, por supuesto. Y también lo que esto genera es que esta dinámica de la que hablaba, que pasamos sin solución de continuidad de una red a otra, o a una plataforma, o a una aplicación a otra, una especie de scrolling, que es esto el pasar, ¿no? Cuando pasamos con el dedo y vemos una cosa y después de esa cosa vemos otra y decimos, bueno, yo voy a mirar nada más a ver si tengo un mensajito. Y después cuando nos damos cuenta, pasamos una hora y media, ¿sí? Haciendo scrolling, que se le llama el scrolling infinito, que es parte de las estrategias que tienen estas empresas detrás de los algoritmos para captar nuestra atención siempre, para tenernos ahí enganchados. Y lo que nos da, ¿por qué estamos ahí también? Ustedes me pueden decir, bueno, no, pero en algún momento tendríamos que cortar, no podemos estar disponibles tanto tiempo. Lo que pasa es que están diseñadas, digamos, las lógicas de estos algoritmos y de estos programas con la intención de tenernos ahí, como si fuesen tragamonedas, porque nos dan una especie de recompensa, o tenemos la idea, es una idea, ¿no? Es una fantasía de recompensa cuando vemos los likes, los me gusta, los comentarios. Eso hace que nos quedemos, ¿no? Es parte del diseño de estas estrategias, de estos algoritmos, de estos programas, de estas aplicaciones, de estas plataformas. Que nos quedemos, tenemos una sensación que no es real, pero bueno, que es esto, la recompensa inmediata, lo que hace que este círculo se convierta un poco en vicioso, ¿no? Y también tenemos esto que me parece muy importante, que es la inmunización por exceso, que es tremendo. ¿Por qué? Estamos todo el tiempo bombardeados con esta información del Big Data, de los datos masivos, ¿no? Que van con una velocidad impresionante, con un volumen impresionante. Y desde, no sé, desde la invasión de Rusia a Ucrania, vemos las stories de TikTok, en vivo, los streamings. Bueno, digo, información, como yo le llamaría, más blanda, información muy fuerte, muy tremenda, ¿no? Por eso digo, con imágenes y con datos durísimos desde el punto de vista humano, como es la guerra, por ejemplo. Pero de tanto ver, de tanto estar, ¿no? De estar saturándonos, se produce una especie de inmunización por exceso. Este exceso hace que de alguna manera no nos impresionemos tanto como en realidad deberíamos, porque son cosas que humanamente nos movilizan de una manera muy fuerte.
Entonces, bueno, ojo con esta inmunización por exceso. Bueno, y todo esto es parte de lo mismo, la saturación y el agotamiento que nos produce, ¿no? Nos produce un cansancio. Tenemos un cansancio cada vez que termina el día, ¿no? Llegamos a la noche como, uy, decimos, pero en otros momentos, en otras épocas no nos pasaba tanto. Y quiero aclarar que no tengo ninguna posición, por favor, al contrario, apocalíptica, ¿no? No estoy lejos de estos debates que ya son añejos, antiguos, del binarismo que no aporta nada, ¿no? Como los apocalípticos y los integrados que cualquier cosa les viene bien sin una distancia crítica. Estoy haciendo un diagnóstico de acuerdo a las cosas me llamaron la atención y que me pasan, y creo que le pasan a las demás, a los demás. eh, y como dice esta filósofa y esta investigadora de redes, de Internet, de las plataformas, es que el problema no es Internet, por supuesto. No es Internet, y lo vengo diciendo desde el principio, ¿no? Son quienes gestionan los espacios digitales más transitados. Yo hablé de GAFAM, pero hay varias empresas más, digamos, ¿no? Y hay varias corporaciones y hay este, muchos, digamos, haciendo negocio con la economía de la atención, con nuestra atención y nuestros datos. Entonces, esto es importante. El problema no es Internet. Internet es una fuente espectacular de información, de datos, de historias, de realidad, de fantasía, de lo que fuese, pero digo, es como una especie de repositorio gigante de todo lo que hacemos en el planeta. Y el problema no es este, no es Internet, sino quienes gestionan los espacios digitales más transitados, ¿sí? Bueno, entonces, sigamos. La pregunta acá es esta. Desconectar y retirarse, ¿sí? Como cortar, ¿sí? Corto, corto. Desconecto y me retiro. ¿Es una opción verdadera? ¿Es una opción? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una opción viable? ¿Es deseable? ¿Es universalizable? La pregunta que hace esta investigadora es, ¿hay posibilidades de incorporar la conexión digital de formas más orgánicas, menos ansiosas, que nos provoquen, que no nos provoquen esta saturación, este agotamiento, ¿no? Esta inmunidad al exceso, esta especie de degradación de la empatía, ¿no? Entonces, ¿hay posibilidad de incorporar la conexión digital de formas más orgánicas, menos ansiosas y más sostenibles con el planeta? Porque fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de lo virtual, y voy a poner una imagen, hablamos de lo virtual o de la nube, eso no significa que no haya algo material detrás, que no hay nada tangible. No, no, ahí nos equivocamos y pensamos eso. La realidad es que la nube no es una nube. Cuando decimos así, pero todos los datos y todo esto, bueno, va a parar a la nube, está almacenada allá. No, podemos decir que la palabra de la nube, el concepto de la nube es una metáfora. Hay en concreto infraestructura tremenda, ¿no? Por ejemplo, aproximadamente 500 cables, ¿sí?, submarinos intercontinentales y también terrestres, no solo submarinos, pero bueno, que van por debajo del mar en tierra y además en tierra todas las estructuras edilicias que contienen los grandes servidores que consumen enormes cantidades de electricidad y de agua para enfriarlos, ¿no? Además de otro tipo de materiales. Es decir, que detrás de todas estas conexiones que nosotros tenemos, hay una especie de perjuicio sobre la, digamos, la capacidad, ¿no? Hay una capacidad limitada de los recursos de nuestro planeta y además una capacidad limitada de nuestros cuerpos, ¿no? Cuando yo hablaba de la saturación y del agotamiento, es que nosotros no tenemos un cuerpo, somos cuerpos, ¿sí? Y nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo analógico, nuestro cuerpo material de átomos, se ve mermado, ¿no? Por estas prácticas, estas aceleraciones, estas prisas, ¿no? Esta disponibilidad 24/7, y nuestro planeta también. Entonces, deberíamos buscar en esto ¿es posible la desconexión? Decía, les voy a poner la pregunta otra vez porque es importante. Este es un mapa de todas las conexiones, digamos, que hay en todo el mundo, ¿no? Las conexiones de Internet.
Hay posibilidades de incorporar la conexión digital de formas más orgánicas, ¿no? Que no produzcan tanto desperdicio laterío, de lata, digo, ¿no? Desperdicio electrónico, que no implique la explotación de mano de obra infantil para trabajar con materiales que también son escasos o que se destruyen en grandes partes del planeta para extraer litio, por ejemplo, es por decir algo, coltán o lo que sea que se utiliza en la fabricación de dispositivos digitales como los celulares, ¿no? Más sostenibles con el planeta, que es lo que estamos buscando, porque este es un gran problema que tenemos, ¿no? La aceleración del cambio climático. Entonces, todo está relacionado, ¿no? Por cada clic, por cada búsqueda que hacemos, hay una huella de carbono detrás de esto. ¿Hay posibilidades? ¿Hay posibilidades? ¿Hay que desconectar y retirarse? Ahora vamos a responder eso. A otra filósofa, escritora, investigadora española que se llama Remedios Zafra, que a mí me encanta, pero me encanta porque, bueno, leí todos sus libros y tiene una combinación de una literatura exquisita con una divulgación también y tratando temas que, digamos, nos atraviesan y son súper importantes para nosotros en el día a día. Y ella dice así. La ciudadanía tiene derecho a la desconexión, como una necesidad de párpados. Fíjense que esto, como metáfora o no, me parece maravilloso, ¿no? Necesitamos los párpados. Entonces, cuando llega el momento de ir a dormir, cerramos los ojos, bajamos los párpados y vamos a dormir, vamos a descansar, es una especie de desconexión, ¿no? Bajar los párpados. Aunque no vayamos a dormir, hay momentos que decimos, uy, estoy abarrotada, estoy saturada y hago esto. Bueno, es como una pausa. Entonces ella dice que la ciudadanía ya lo está pensando como derecho. No es que lo esté pensando, es que es así, es un derecho. La ciudadanía tiene derecho a la desconexión como una necesidad de párpados. Remedios Zafra tiene, entre muchos libros que, bueno, les voy a mostrar, un capítulo dentro del libro un cuarto propio conectado que se llama Elogio del párpado, ¿no? En relación a esto, ¿no? Los últimos libros, un cuarto propio conectado de Remedios Zafra es del año 2010, 2011, pero ya se adelantaba un montón a todas las situaciones que estamos viviendo hoy y hace una especie de juego conceptual, pero dándole un giro con lo tecnológico y estos de las conexiones a un cuarto propio de Virginia Woolf, y ella lo llama un cuarto propio conectado, ¿no? Y habla, ahí dice como subtítulo, ¿no? O como la idea para leer esto, es el ciberespacio y la autogestión del yo, lo que estábamos hablando de la autoexplotación, de la disponibilidad 24/7, de una falsa divisoria o la no existencia de una divisoria entre el espacio privado y el espacio, digamos, más público cuando estamos en estos cuartos conectados, cuando estamos trabajando, creando, produciendo constantemente, qué es lo que pasa. Remedios Zafra en algún trabajo, capítulo, alguna entrevista, yo ahora ya no me acuerdo cuál, dice que hay una gran diferencia entre que lo que se nos prometió, dice, de que en esta era de Internet nosotros podemos, que es verdad, podemos producir, podemos generar nuestros propios contenidos, crearlos, distribuirlos, compartirlos de las diferentes maneras. Es cierto eso, pero ella dice, hay una diferencia entre tener la posibilidad de hacer todo eso, quien tiene la posibilidad de todo eso, no estamos hablando de las brechas, que es otro tema importante, pero quien tiene posibilidad de hacer todo eso, de ahí a hacerlo concretamente, estar 24/7 haciendo eso, ¿no? Implica la autoexplotación, implica Remedios Zafra dice una precariedad, ¿no? Del trabajo y se desvaloriza también el trabajo, porque bueno, te veo en línea conectada, ya que estás te pido esto, bueno, vi que respondiste un comentario, entonces te pido esta otra cosa, ¿no? Bueno, ella entre sus libros, tiene muchos, pero digo, estos que son muy significativos, El entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital,
Lo escribió un par de años o un año o dos antes de la pandemia. Durante la pandemia escribió Frágiles, ¿no? Que tiene que ver con esto, la ansiedad y la nueva cultura digital y cómo nos sentimos. Esto que yo decía, tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, no tenemos, que también se resiente y nos podemos sentir frágiles, no solo, digamos, cognitivamente, sino también físicamente. Y el último libro recién publicado, o bueno, de fines de 2022 o de ahora, no me acuerdo bien, de principios de 2023, que es El bucle invisible, y que es lo que más me interesa en este momento del bucle, hablar. Pero bueno, antes de pasar a eso, y queda pendiente la respuesta sobre si es posible y deseable desconectar y cómo hacerlo, quiero tomar esta frase que me parece crucial para todos, para que podamos analizarla, tengamos presente, que es que la desconexión digital como derecho no es una cuestión de voluntad individual. ¿Por qué lo resalto? Porque si fuese una cuestión individual, depende de cada uno y uno dice, bueno, voy a poner un reloj, me voy a conectar menos horas, voy a tratar de controlarme, a tal lugar no llevo el celular o no abro la tablet o no pongo la computadora si tengo la posibilidad de conexión, como yo decía, más allá de las brechas, de conectividad, la posibilidad de conectarse. Eh, no tiene sentido, y les digo por qué no tiene sentido. Tiene sentido siempre en relación a la comunidad, en relación a una responsabilidad, porque si es por algo individual, no hay un impacto en la responsabilidad. Es algo que nos compete a todos y a todas, no es algo que me afecta únicamente a mí y yo les estoy hablando de esto porque se me ocurre. Yo sé que es algo que todos los días nos está pasando. Entonces, por eso es importante saber que requiere de una acción a nivel más global. Y ahí está la respuesta. ¿Es posible la desconexión digital? Entonces, analicemos lo que dice Remedios Zafra, muy poquitos puntos sobre este tema de por qué no es una cuestión de voluntad individual. Por esto que ya veníamos hablando, por la manera adictiva y premeditada del diseño de las redes y aplicaciones, que hace que todos estemos ahí adentro, por decirlo de una manera, ¿no? Hay una manera adictiva y premeditada, ¿no? En la que se programan estos algoritmos eh, con los que nosotros interactuamos en las aplicaciones y en las redes. Las formas, otro punto, las formas de configurar el teletrabajo, esto que estaba diciendo, ¿no? Que es el punto que viene también, las voy a relacionar. Las formas de configurar el teletrabajo hace que uno esté conectado más tiempo del que debería. ¿Por qué? Por la cultura no educada en el respeto a la intimidad y los tiempos propios. Hay una intimidad y unos tiempos propios, por eso de, bueno, vi que estabas conectada, yo sé que en este horario no es en el que vos estás haciendo tu tarea, pero eso tiene que ver con las formas de configurar el teletrabajo y con la cultura que no respeta los tiempos propios. Sumado a la manera adictiva y premeditada del diseño de las redes, hace que no sea una voluntad, digamos, una voluntad individual dejarlo. Y el espejismo, que esto es muy importante, de que conectados en casa, por ejemplo, en relación a los adolescentes, pero también a los adultos, estamos más seguros. Estamos produciendo todo el día y estamos en casa y estamos seguros. Y no, lo que sí estamos seguros es de que cada vez hay menos interacción social, sobre todo entre los adolescentes que están en plena formación y ebullición, ¿no? Sobre todo de la necesidad de estar con los pares, ¿no? Con otros, charlando en presencia, ¿no? Con el cuerpo analógico, material, cuando es posible, obviamente, durante la pandemia era una cosa, pero digo ahora que se van abriendo los espacios de interacción, es importante eso también. ¿No? Son todos estos ítems a tener en cuenta para analizar nosotros y seguir pensando cómo. Entonces, retomando lo que decía en la primera parte de Alba, después lo que dice Remedios, el tema del tiempo y de la prisa, la aceleración en la cultura digital, son claves. Todo lo que dice Remedios es importante. Pero
teniendo en cuenta el bucle invisible de su libro, y lo que ella habla de la prisa y de la falta de tiempo para pensar, que necesitamos tiempo para pensar. Y cuando actuamos con prisa, con aceleración, con apuro, sí hacemos las cosas más rápido, pero eso no significa que las cosas se hagan bien, ¿no? Necesitamos una maduración, ese tiempo. Ella dice que ya no hay tiempos de tránsito, sí es verdad, yo lo siento en mi cuerpo, y en mi mente y en mis procesos cognitivos. Entonces, digo, es necesario tener esos tiempos, darnos esos tiempos. Ella habla y yo por eso puse esta figura, ¿no? De los juegos de mesa en los que uno tiene una ficha para ir tirando el dado y avanzando. Nosotros podemos avanzar únicamente, dice ella, cuando hay casillas disponibles adelante. Porque si no hay casillas disponibles, nos tenemos que quedar en el mismo lugar. Y esto es lo mismo, o sea, necesitamos tiempo para pensar. Y la manera de tener ese bucle invisible, que es la rutina de estar en esa prisa, ¿no? La rutina de hacer las cosas sin pensar, justamente. Todos los días hacemos esto, nos conectamos, ponemos, comentamos, sacamos, hacemos. Eso que nos tiene ahí en esa economía de la atención favorecida, que nos bombardea, ¿no? A través de estas redes monopólicas y plataformas, ella dice, hay que encontrar el tiempo para, ¿cómo se detiene el bucle? Encontrando tiempo, o sea, hay que frenarlo. Es como cuando uno está viendo, dice ella, una película y la empieza a ralentizar, la ve como en una velocidad más lenta. Y ahí empieza a detectar o ver detalles que en el otro tipo, el otro modo de visión no había advertido, pero están ahí, son importantes. Entonces dice, hay que hay que frenar ese bucle, hay que, digamos, como ponerle unas cuñas a ese bucle, que es tomar tiempo, y ese tiempo utilizarlo para otra cosa, que no significa desconectarnos siempre, ¿no? Utilizar ese tiempo para otra cosa. ¿Y ese tiempo qué sería? Por ejemplo, en tres consignas simples, pero que nos pueden quedar como súper grabadas, ¿no? En la tarea cotidiana y en las cosas que hacemos siempre. Ella dice que el bucle de la emisión hace todo confuso y que genera, es verdad, genera desconfianza, desensibiliza y debilita la empatía. Por esto que decíamos, ¿no? De una especie de inmunización que nos provoca, de cosas que por ahí son tremendas. Y eso que, bueno, tanto bombardeo, terminamos por, bueno, no tener demasiada empatía. Y también tantas por ahí, las que llaman fake news, noticias falsas. O bueno, eso, noticias que por ahí son confusas, y si no revisamos las fuentes, y si no vamos a las fuentes, y no comprobamos, empezamos a desconfiar, desconfiamos. Ella propone, y me encanta, que dice que educar en la empatía requiere frenar, como decíamos, el bucle, romper estas inercias que nos tienen ahí, ¿no? Nos dejamos llevar, lamentablemente, y generar desvíos e infiltrar vacíos reflexivos y pedagógicos. Me encanta, ¿no? Hay que frenar el bucle y generar esto, vacíos, pero vacíos en los que se produce reflexión, se piensa, son vacíos reflexivos y pedagógicos, para ver realmente a quién tenés enfrente, a quién tenemos enfrente, verlo, prestarle atención, sí, a una atención de cuidado, ahí de escucha atenta al otro, y no estar cooptado por la economía de la atención de los monopolios, ¿sí? Y ella propone la lentitud como herramienta de atención y herramienta de concentración para recuperar espacios compartidos. A mí me parece que esto es fundamental, ¿no? Estos tres puntos que señala en nuestras prácticas, ya sean por eso laborales, prácticas de cualquier tipo, cotidianas, pedagógicas, son muy útiles para nosotros. Y para ir cerrando, les quiero hablar ya que estamos hablando de estos temas que tienen que ver más con generar empatía, con buscar otros atajos, porque verdaderamente la desconexión total no tiene ningún sentido, porque, insisto, Internet
eh, es un gigantesco repositorio que es de una gran ayuda. Nosotros podemos aprender muchísimo, utilizar, producir. Realmente es maravilloso. El tema es, como decíamos al principio, quienes gestionan los espacios virtuales más transitados. Ese es el problema. Entonces, lo que hay que hacer es, como siempre, una mirada crítica. Como siempre, bueno, pensar quiénes están detrás de los algoritmos de estas redes, por qué son monopólicas, por qué funcionan así, por qué crean adicción, y entonces recuperar espacios reflexivos y espacios comunes. Los espacios comunes que son estos tejidos culturales, tejidos comunitarios que tal vez ya venían, por supuesto, un poco dañados de antes de la pandemia, pero durante la pandemia fue, digamos, un rasgado importante. Entonces, otras prácticas serían, por ejemplo, voy a contar un caso simple, hasta tonto, pero digo, cuando Elon Musk, que es el dueño de una de estas mega empresas de las que hablamos, desde autos eléctricos hasta fabricación aeroespacial, está trabajando con chips que se llaman Neuralink para implantar en el cerebro en algún momento. Y bueno, este empresario compró Twitter, empezó a hacer una serie en esta red social que era bastante comunitaria, empezó a hacer una serie de despidos y de, bueno, lo que se le ocurría ahí adentro, y empezó a haber una migración masiva, sobre todo al principio, de gente que fue dejando Twitter y se fue a otro espacio, a otra red que se llama Mastodon, que es más de software libre, ¿no? De código abierto, en el que se generan otro tipo de prácticas. Entonces, la respuesta a lo de la desconexión, mira, me fui, quiero volver a eso. ¿Dónde estaba? Por acá. Si era un derecho, no. Lo quiero decir esto. Si retirarse es una opción, bueno, no, hay que hacer esto, ¿no? Incorporar formas más orgánicas para con los recursos y el planeta en el que vivimos y con las especies con las que convivimos. Y en relación a la aceleración, a la ansiedad, crear estos espacios de vacíos reflexivos y pedagógicos, y también esto de generar comunidades alternativas que no sean de las redes, por ejemplo, monopólicas, sino que sean más locales, regionales o incluso pueden ser globales, pero que se rijan por otros intereses, intereses comunes. Que sean, digamos, sí creativos, pero más constructivos, ¿no? Que la economía de la atención no esté mediando eso, la economía de la atención como lógica capitalista, que estén mediando otro tipo de intereses. Eso es a construir, obviamente, es a construir entre todos nosotros, con nuestras prácticas. Lo que tienen que cambiar son las prácticas. No vamos a dejar Internet, eso es a lo que me refiero, sino que tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones que conversamos acá para, bueno, ir viéndolas, analizándolas y fijándonos cómo las podemos ir modificando de a poco, pero comunitariamente, como bien común que es, ¿no es cierto? Migrar hacia otras redes, utilizar determinadas plataformas sí, otras no. Propuestas, hay que pensar propuestas. Y entonces, para hacer el cierre de esto, estoy buscando a dónde dejé el papelito que les quería leer un poema. Ahora se los voy a leer. No lo encontraba, los papelitos. Bueno, acá está, es el poema. Pero decía, les quiero compartir este poema, pero antes de compartirle el poema, que lo tengo aquí ahora, lo encontraba entre el papelerío, es hablarles de esto. ¿Hay otras bibliotecas? Porque si hablamos de libros, de lecturas, de escrituras, de prácticas, de conexiones, de interacciones y de bibliotecas, ¿son solo de libros? ¿Hay otro tipo de bibliotecas? Y tienen que ver con algo más orgánico, con nuestro planeta, por ejemplo. Quiero terminar de esto de manera poética. Eh, porque no soy apocalíptica para nada. Entonces, les voy a mostrar algo que me parece muy interesante, que es una biblioteca que no es de libros, sino que es una biblioteca de agua. Es una biblioteca del agua que está el nombre es difícil, pero es así, está en Islandia.
pero lo quiero decir, es Stikisholmur, no sé, lo debo haber pronunciado mal, pero bueno, no importa. Hay una biblioteca ahí que tiene una colección, que en lugar de libros, tiene una colección ¿de agua de qué? De los glaciares de Islandia, que como sabemos, todos los glaciares del mundo están eh, disminuyendo, ¿no? Se van derritiendo, van perdiendo, más que derritiendo, van perdiendo masa de hielo, y van aumentando de a poco el nivel de las aguas. Únicamente el glaciar, creo que es el glaciar Perito Moreno, que todavía tiene un pequeño avance, que cada 4 o 5 años llega, digamos, a tierra y rompe, pero en general todos los glaciares están retrocediendo, ¿no? Y se están perdiendo, ¿no? Hoy, ¿no? Cuando hablamos de la aceleración del cambio climático, uno de los temas es este también, ¿no? El aumento de la temperatura y la regresión de los glaciares. Entonces, esta biblioteca reúne el agua de cada uno de estos glaciares, ¿no? En un gesto distinto, es otra práctica. Uno va, yo no la conozco, pero uno va a esa biblioteca a conectarse con otra cosa, a conectarse con el agua, y ya está en un entorno distinto. Y esos tubos, como si fuesen los anaqueles, los estantes de las bibliotecas, tienen las aguas de los glaciares. Bueno, hay esa exposición, no voy a hablar mucho de eso, pero bueno, tiene una serie de escritos, de cosa performática. La gente puede ir ahí también, obviamente, sentarse a leer, además de ver las aguas de los glaciares, pero es un espacio para encontrarse, donde está el bien común, porque estas aguas de glaciares son un bien común, pero no nuestro, porque el mundo no es antropocéntrico, sino del planeta, de todos, como yo decía, de todas las especies, ¿no? Que también viven en los glaciares. Entonces, quería terminar leyéndoles un poema, que tiene que ver con esta biblioteca del agua, otra forma de literatura, otra forma de libros, y que para mí es una especie de creación o sea, de frenar el bucle, introducir un vacío reflexivo, no sé si pedagógico, pero sí creativo y como poético. Y bueno, ahora les voy a leer ese poema de Anne Carson, un fragmento que se llama Salvajemente Constantes. He venido a Stikholmur, a vivir en una biblioteca. La biblioteca no tiene libros, sino glaciares. Los glaciares son verticales, silenciosos, tan perfectamente ordenados como estarían los libros, pero están derretidos. ¿Cómo sería vivir en una biblioteca de libros derretidos? Con frases corriendo en el suelo, sobre el suelo, y toda la puntuación asentada en el fondo como residuo. Sería confuso, imperdonable, una gran aventura. No poseo una teoría del por qué estamos aquí, o quién de nosotros es una señal de qué, pero una habitación de glaciares derretidos, reverberando con el viento nocturno, es un buen lugar para meditar el asunto. Cada glaciar es una luz subterránea igual a la memoria. Nos vemos en una próxima charla. Gracias por estar.